Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y sí, claro que sí, por supuesto, todos ustedes, la bola de confundidos que están en medio, bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y yo hice con ustedes una promesa, creo, de que cuando llegáramos a los 3000 íbamos a terminar de leer esta saga que en lo personal a mí me gusta mucho. Y hoy somos 3020 mientras estoy grabando yo esto. En este momento estamos escuchando, leyendo y grabando también al mismo tiempo consecutivo, con las paradojas del tiempo, a Jorge Luis Borges, que creo que es un bonito paréntesis cultural entre Fyodor Dostoyevsky y lo que sea que hay después. Mira nomás qué bonito, mira nomás qué belleza, mira nomás qué sexy. J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. El espectacular final de la épica historia creada por J.R.R. Tolkien. Los ejércitos del Señor Oscuro van extendiendo, cada vez más, su maléfica sombra por la Tierra Media. Hombres, elfos y enanos unen sus fuerzas para presentar batalla a Sauron y a sus huestes. Ajenos a estos preparativos, Frodo y Sam siguen adentrándose en el país de Mordor, en su heroico viaje para destruir el Anillo Único, en el Monte del Destino. ¿Hacemos un chiste? O ya se lo saben. Un final triunfante, un gran trabajo, tanto en la concepción como en la ejecución. The Daily Telegraph. Un trabajo extraordinariamente imaginativo, parte saga, parte alegoría y emocionalmente en su totalidad. The Times. Biblioteca de J.R.R. Tolkien. Así que bueno, pues este es El Señor de los Anillos, el libro 3, El Retorno del Rey, o el libro 6, El Retorno del Rey. Gracias a ti por venir. Por cierto, la saga del Elfo Oscuro todavía no la pido. Tengo un chingo de cosas pendientes. Lo tengo anotado, sí. Quiero acabar los que están pendientes, sí. Porque si no, vamos a tener una repisa más grande de libros por leer que libros leído. Y no pienso ser de ese tipo de hipócritas, güey. Biografía. J.R.R. Tolkien nació el 3 de enero de 1892. Tras servir en la Primera Guerra Mundial, se embarcó en una prestigiosa carrera como profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford. Miembro del Pembroke College entre 1925 y 1945. Profesor de lengua y literatura inglesa. Y fue miembro del Merton College desde 1945 hasta su jubilación. Fue reconocido como uno de los mejores filólogos del mundo. Es el creador de la Tierra Media y autor de uno de los principales clásicos modernos, El Hobbit, preludio de su obra maestra, El Señor de los Anillos, y de El Silmarillion. Falleció en 1973. El único que nos falta de esta saga es El Silmarillion, y según yo, se leen de... O sea, sí, pues Hobbit, El Señor de los Anillos y luego El Silmarillion. El Silmarillion entiéndanlo como un génesis, ¿no? Antes del antes. Es más, si hubiera un grupo de fanáticos totalmente intensos, podrían hacer lo que está haciendo el Estado de la Estrella, utilizando este libro para ir por su tierra prometida. Pero ¿quién soy yo para darte ideas? 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en casas de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Libro 5. Comencemos. Gracias a ti por venir. ¡Tin!
Perdón. Capítulo 1. Minas Tirith. Pippin miró fuera desamparado en la capa de Gandalf. No sabía si estaba despierto o si dormía, dentro aún de este sueño vertiginoso que lo había rebujado desde el comienzo de la larga cabalgata. El mundo oscuro se deslizaba veloz, y el viento le canturreaba en los oídos. No veía nada más que estrellas fugitivas, y lejos a la derecha desfilaban las montañas del sur como sombras extendidas contra el cielo. Despertó solo, a medias. Trató de echar cuenta sobre las jornadas y el tiempo del viaje, pero todo lo que le venía a la memoria era nebuloso e impreciso. Luego de una primera etapa, a una velocidad terrible y sin un solo alto, había visto al alba un resplandor dorado y pálido. Y luego llegaron a la ciudad silenciosa y a la gran casa despierta en la cresta de una colina. Y apenas habían tenido tiempo de refugiarse en ella cuando la sombra alada surcó otra vez el cielo, y todos habían estremecido de horror. Pero Gandalf lo había tranquilizado con palabras dulces, y Pippin se había vuelto a dormir en un rincón, cansado pero inquieto, oyendo vagamente entre los sueños el trajín y las conversaciones de los hombres y las voces de mando de Gandalf. Y luego a cabalgar otra vez, cabalgar en la noche, en la segunda no, en la tercera noche desde que Pippin hurtara la piedra y la escudriñara. Y con aquel recuerdo horrendo se despertó por completo y se estremeció, y el ruido del viento se pobló de voces amenazantes. Una luz se encendió en el cielo, una llamarada de fuego, amarillo, detrás de unas barreras sombrías. Pippin se acurrucó, asustado un momento, preguntándose a qué país horrible lo llevaba Gandalf. Se restregó los ojos y vio entonces que era la luna, ya casi llena, que asomaba en el este por la encima de las sombras. La noche era aún joven y el viaje en la oscuridad proseguiría durante horas y horas. Se sacudió y habló. «¿Dónde estamos, Gandalf?», preguntó. «En el reino de Gondor». «En el reino de Gondor», respondió el mago. «Todavía no hemos dejado atrás las tierras de Anórien». Hubo un nuevo momento de silencio. Luego, «¿Qué es eso?», exclamó Pippin, de improviso, aferrándose a la capa de Gandalf. «Mira, fuego rojo. ¿Hay dragones en esta región?». «Mira, y hay otro». En respuesta, Gandalf acicateó el caballo con voz vibrante. «Corre, sombra gris, llevamos prisa. El tiempo apremia. Mira, Gondor ha encendido las almenaras pidiendo ayuda. La guerra ha comenzado. Mira, hay fuego sobre las crestas del Amondín y las llamas en Elienac, y avanzan veloces hacia el oeste, hacia el Nardol, el Erelas, Min Rimón, Calenhad y el Halifririan, en los confines de Rohan». Pero el corcel aminoró la marcha, y avanzando al paso levantó la cabeza y relinchó. Y desde la oscuridad le respondió el relincho de otros caballos, seguido por un sordo rumor de cascos. Y de pronto 3 jinetes surgieron como espectros alados a la luz de la luna y desaparecieron rumbo al oeste. Sombra Gris corrió alejándose, y la noche lo envolvió como un viento rugiente. Otra vez, vencido por la somnolencia, Pippin escuchaba solo a medias lo que le contaba Gandalf acerca de las costumbres de Gondor, y de por qué el señor de la ciudad había puesto almenaras en las crestas de las colinas a ambos lados de las fronteras, y mantenía ahí postas de caballería siempre prontas a llevar mensajes a Rohan en el norte, o a Belfalas en el sur. «Hace mucho tiempo que no se encendían las almenaras del norte», dijo Gandalf. «En los días de la antigua Gondor no eran necesarias, ya que entonces tenían las 7 piedras». Pippin se agitó intranquilo. «Duérmete otra vez y no temas», le dijo Gandalf. «Tú no vas como Frodo, rumbo a Mordor, sino a Minas Tirith, y ahí estarás a salvo. Al menos tan a salvo como es posible en los tiempos que corren. Si Gondor cae, o si el anillo pasa a manos del enemigo, entonces ni la comarca será un refugio seguro». «No me tranquilizan tus palabras», dijo Pippin, pero a pesar de todo volvió a dormirse. Lo último que alcanzó a ver antes de caer en un sueño profundo fue unas cumbres altas y blancas, que centellaban como islas flotantes por encima de las nubes a la luz de la luna, que descendía en el poniente. Se preguntó qué sería de Frodo, si ya había llegado a Mordor, o si estaría muerto, sin sospechar que muy lejos de ahí, Frodo contemplaba aquella misma luna que escondía detrás de las montañas de Gondor, antes que clareara el día. La luna siempre se me ha hecho algo muy romántico por eso, güey. Porque puedes estarla viendo en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a pesar de la distancia. Pero ¿qué van a saber ustedes de romance?
El sonido de unas voces. Espérate, tú qué vas a saber del amor si nunca le has chupado los huevos a un perro. El sonido de unas voces despertó a Pippin. Otro día de campamento furtivo y otra noche de cabalgata habían quedado atrás. Amanecía, la aurora fría. Estaba cerca otra vez, y los envolvían unas neblinas heladas. Sombra Gris humeaba de sudor, pero erguía la cabeza con arrogancia y no mostraba signos de fatiga. Pippin vio en torno una multitud de hombres de elevada estatura, envueltos en mantos pesados, y en la niebla detrás de ellos se alzaba un muro de piedra. Parecía estar casi en ruinas, pero ya antes del final de la noche empezaron a oírse los ruidos de una actividad incesante: el golpe de los martillos, el charquillo de las trullas, el chirrido de las ruedas, las antorchas y las ramas de las hogueras. Las llamas de las hogueras resplandecían débilmente en la bruma. Gandalf hablaba con los hombres que le interceptaban el paso, y Pippin comprendió entonces que él era el motivo de la discusión. «Sí, es verdad. A ti te conocemos, Mitrandir», decía el jefe de los hombres, «y puesto que conoces el santo y seña de las 7 puertas, eres libre de proseguir tu camino. Pero a tu compañero no lo hemos visto nunca. ¿Qué es? Un enano de las montañas del norte. No queremos extranjeros en el país en estos tiempos, a menos que se trate de hombres de armas vigorosos en cuya lealtad y ayuda podamos confiar». «Yo responderé por él ante Denethor», dijo Gandalf, «y en cuanto al valor, no lo has de medir por el tamaño. Ha presenciado más batallas y sobrevivido a más peligros que tú, Ingold, aunque le dobles en la altura. Ahora viene del ataque a Isengard, del que traemos buenas nuevas, y está extenuado por la fatiga. De lo contrario, ya lo habría despertado. Se llama Peregrin, y es un hombre muy valiente». «¿Un hombre?», dijo Ingold con aire dubitativo, y los otros se echaron a reír. «Un hombre», gritó Pippin, ahora bien despierto. «Un hombre, nada menos cierto. Soy un hobbit, y de valiente tengo tan poco como de hombre, excepto quizás de tanto en tanto y solo por necesidad. No os dejéis engañar por Gandalf. Muchos protagonistas de grandes hazañas no podrían decir más que tú», dijo Inguld. «¿Pero qué es un hobbit?» «Un mediano», respondió Gandalf. No aquel de quien se ha hablado», añadió, viendo asombro en los rostros. «No es ese, pero sí es uno de la misma raza». «Sí, y uno que ha viajado con él», dijo Pippin. «Y Boromir, de vuestra ciudad. Estaba con nosotros y me salvó en las nieves del norte, y finalmente perdió la vida defendiéndome de numerosos enemigos». «Silencio», dijo Gandalf. «Esta triste nueva tendría que serle anunciada al padre antes que a ninguno». «Ya la habíamos adivinado», dijo Ingold, «pues en los últimos tiempos hubo aquí extraños presagios. Mas pasada ahora rápidamente, el señor de Minas Tirith querrá ver enseguida a quien le trae las últimas noticias de su hijo, sea hombre o hobbit», dijo Pippin. «No es mucho lo que puedo ofrecerle a su señor». «A tu señor, pero con gusto haré cuanto esté a mi alcance en memoria de Boromir el valiente». «Adiós», dijo Ingold, mientras los hombres le abrían paso a Sombra Gris, que entró por una puerta estrecha tallada en el muro. «Ojalá puedas aconsejar a Denethor a esta hora de necesidad, y a todos nosotros, Mitrandir», gritó Ingord. «Pero llegas con noticias de dolor y de peligro, como es tu costumbre, según se dice». «Porque no vengo a menudo, a menos que mi ayuda sea necesaria», respondió Gandalf. «Y en cuanto a consejos os diré, que habéis tardado mucho en reparar el muro de Pelennor. El coraje será ahora vuestra mejor defensa ante la tempestad que se avecina. El coraje y la esperanza que os traigo, porque no todas las noticias son adversas. Pero dejad por ahora las trullas y afilad las espadas. Los trabajos estarán concluidos antes del anochecer», dijo Ingold. «Esta es la última parte del muro defensivo. Al menos, la menos expuesta a los ataques, pues mira hacia nuestros amigos de Rohan. ¿Sabes algo de ellos? ¿Crees que responderán a nuestra llamada? Se acudirán, pero han librado muchas batallas a vuestras espaldas. Esta ruta ya no es segura ni ninguna otra. Estad alerta. Sin Gandalf, el cuervo de la tempestad, lo que veráis venir de Anórien será un ejército de enemigos y ningún jinete de Rohan. Y todavía es posible. Adiós, y no os dormáis». Gandalf se internó entonces en las tierras que se abrían del otro lado del Ramasecor. Así llamaban los hombres de Gondor al muro exterior que habían construido con tantos afanes, luego que Ilithien cayera bajo la sombra del enemigo. Corrió unas 10 leguas o más desde el pie de la montaña y después de describir una curva retrocedía nuevamente para cercar los campos del Pelennor. Campillas hermosas y feraces recostadas en las lomas y terrazas que descendían hacia el lecho del Anduin, en el punto más alejado de la gran puerta de la ciudad. Al nordeste, el muro se alejaba 4 leguas y ahí, desde una orilla hostil, dominaba los bajíos extensos que costeaban el río,
y los hombres lo habían construido alto y resistente, pues en ese paraje, sobre un terraplén fortificado, el camino venía de 2 vados, y lo de los puentes de Osgiliath atravesaba una puerta custodiada por 2 torres almenadas. En el punto más cercano, el muro se alzaba a poco de una legua de la ciudad, al sudeste. Ahí, el Anduin, abrazado en una amplia curva las colinas de los Eminamen y Lithien del sur, giraba bruscamente hacia el oeste, y el muro exterior se elevaba hacia la orilla misma del río, y más abajo se extendían los muelles y embarcaderos del Halon, destinados a las naves que remontaban la corriente desde los feudos del sur. Las tierras cercadas por el muro eran ricas y estaban bien cultivadas. Abundaban las huertas, las granjas con hornos de lúpulo y graneros, las dehesas y los establos, y muchos arroyos descendían en ondas a través de los prados verdes hacia el Anduin. Sin embargo, eran pocos los agricultores y los criadores de ganado que moraban en la región, pues la mayor parte de la gente de Gondor vivía dentro de los 7 círculos de la ciudad, o en los altos valles a lo largo de los flancos de la montaña, en los Arnak, o más al sur, en la esplendente Levenin, la de los 5 ríos rápidos. Ahí, entre las montañas y el mar, habitaba un pueblo de hombres vigorosos e intrépidos. Se los consideraba hombres de Gondor, pero en realidad eran mestizos. Había entre ellos algunos pequeños de talla y endrinos de tez, cuya ascendencia se remontaba sin duda a los hombres olvidados que vivían en la sombra de las montañas, en los años oscuros anteriores a los reyes. Pero más allá, en el gran feudo de Bel-Falas, residía el príncipe Imrahil, en el castillo de Dol Amroth, a orillas del mar, y era un antiguo linaje, al igual que todos los suyos, hombres altos y arrogantes, de ojos grises como el mar. Al cabo de algún tiempo de cabalgata, la luz del día creció en el cielo, y Pippin, ahora despierto, miró alrededor. Un océano de bruma, que hacia el este se agigantaba en una sombra tenebrosa, se extendía a la izquierda, pero a la derecha y desde el oeste, unas montañas enormes erguían las cabezas de una cadena que se interrumpía bruscamente, como si el río se hubiese precipitado a través de una gran barrera, excavando un valle ancho que sería terreno de batallas y discordias en tiempos por venir. Y ahí, donde terminaban las montañas blancas de Ered Nimrais, Pippin vio, como le había prometido Gandalf, la mole oscura del monte Minduluin, las profundas sombras bermejas de las altas gargantas, y la elevada cara de la montaña más blanca cada vez a la creciente luz del día. Ahí, en un espolón, estaba la ciudad guardada con 7 muros de piedra, tan antiguos y poderosos que más que obra de hombres parecían tallados por gigantes en la osamenta misma de la montaña. Y entonces, ante los ojos maravillados de Pippin, el color de los muros cambió de un gris espectral al blanco de un blanco que la aurora revolaba apenas y de improviso. El sol trepó por encima de las sombras del este y un rayo bañó la cara de la ciudad. Y Pippin dejó escapar un grito de asombro, pues la torre de Ectelion, que se alzaba en el interior del muro más alto, resplandecía contra el cielo, rutilante como una espiga de perlas y plata, esbelta y armoniosa, y el pináculo centelleaba como una joya de cristal tallado. Unas banderas blancas aparecieron de pronto en las almenas y flamearon en la brisa matutina, y Pippin oyó, alto y lejano, un repique claro y vibrante, como de trompetas de plata. Gandalf y Peregrin llegaron casi así a la salida del sol a la gran puerta de los hombres de Gondor, y las batientes de hierro se abrieron entre ellos. «Mithrandir, Mithrandir», exclamaron los hombres, «ahora sabemos con certeza que la tempestad se avecina». «Está entre vosotros, está sobre vosotros», dijo Gandalf. «Yo he cabalgado en sus alas. Dejadme pasar. Tengo que ver a vuestro señor Denethor mientras aún ocupa el trono. Suceda lo que suceda, Gondor ya nunca será el país que habéis conocido. Dejadme pasar». Los hombres retrocedieron ante el tono imperioso de Gandalf, y no le hicieron más preguntas, pero observaron perplejos al hobbit que iba sentado delante de él, y al caballo que lo transportaba, pues las gentes de la ciudad rara vez utilizaban caballos, y no era habitual verlos por las calles, excepto los que montaban los mensajeros de Denethor, y dijeron, ha de ser sin duda uno de los grandes corceles del rey de Rohan. Trae vez los Rohirrim llegarán pronto, trayéndonos refuerzos. Pero ya, Sombra Gris avanzaba con un paso arrogante por el camino sinuoso. La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en 7 niveles, cada uno de ellos excavado en la colina y rodeado de un muro,
En cada muro había una puerta, pero estas puertas no se sucedían en una línea recta. La gran puerta del muro de la ciudad se abría en el extremo oriental del circuito, pero la siguiente miraba casi al sur, y la tercera al norte, y así sucesivamente, hacia uno y otro lado, siempre en ascenso, de modo que la ruta pavimentada que subía a la ciudadela giraba primero en un sentido, luego en el otro a través de la cara de la colina, y cada vez que cruzaba la línea de la gran puerta corría por un túnel abovedado, penetrando en un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos de la ciudad, con excepción del primero, pues como resultado de la forma primitiva de la colina, de la notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio espacioso que la puerta daba acceso, se alzaba un imponente bastión de piedra. La arista, aguzada como la quilla de un barco, miraba hacia el este. Culminaba coronando de almenas en el nivel del circuito superior, permitiendo de esta manera a los hombres que se encontraban en la ciudadela vigilar desde la cima, como los marinos de una nave montañosa. La puerta situada 700 pies más abajo, también la entrada de la ciudadela miraba al este, pero ésta estaba excavada en el corazón de la roca. Desde ahí una larga pendiente alumbrada por faroles subía hasta la séptima puerta. Por este camino llegaron al fin al patio alto y a la plaza del manantial, al pie de la Torre Blanca, alta y soberbia. Medía 50 brazas desde la base hasta el pináculo, y ahí la bandera de los senescales flameaba a 1000 pies por encima de la llanura. Era sin duda una fortaleza poderosa, y en verdad inexpugnable. Si había en ella hombres capaces de tomar las armas, a menos que el adversario entrara desde atrás, y escalando las cuestas inferiores del Minduluín, consiguiendo llegar al brazo estrecho que unía la colina de la Guardia a la montaña, pero esa estribación, que alcanzaba la altura del quinto muro, estaba flanqueada por grandes bastiones hasta el borde del mismo precipicio en el extremo occidental, y en ese lugar se alzaban las moradas y las tumbas abovedadas de los reyes y señores de antaño, ahora para siempre silenciosos, entre la montaña y la torre. ¿Saben a qué me recuerda eso de los 7 círculos? A un señor que se llamaba Dante. ¿No se acuerdan? Y antes de continuar te voy a leer una frase que me gustó mucho, que escuché hace poquito. Tu tiempo de vida no va a esperar a que el mundo te acepte. O vives tu tiempo, o vives el suyo. Pippin contemplaba con asombro creciente la enormosidad de piedra, más vasta y más espléndida que todo cuanto hubiera podido soñar, más grande y más fuerte que Isengard, y mucho más hermosa. Sin embargo, la ciudad declinaba en verdad año tras año. Ya faltaba la mitad de los hombres que hubieran podido vivir ahí cómodamente. En todas las calles pasaban por delante de alguna mansión o palacio, y en lo alto de las fachadas o portales había hermosas letras grabadas, de perfiles raros y antiguos. Los nombres, supuso Pippin, de los nombres señores y familias que habían vivido ahí en otros tiempos. Pero ahora ellos callaban. No había rumor de pasos en los vastos recintos embaldosados, ni voces que resonaran en los salones, ni un rostro que se asomara a las puertas o a las ventanas. Salieron por fin de las sombras en la puerta séptima, y el mismo sol cálido que brillaba sobre el río, mientras Frodo se paseaba por los claros de Ilithien, iluminó los muros lisos y las columnas recias, y la cabeza majestuosa y coronada de un rey esculpida en la arcada. Gandalf desmontó, pues la entrada de caballos estaba prohibida en la ciudadela, y su umbrea gris, animado por la voz afectuosa de su amo, permitió que lo alejaran de ahí. Los guardias de la puerta llevaban túnicas negras y yelmos en forma extraña, altos de cimera y ajustados a las mejillas por largas orejeras que remataban en alas blancas de aves marinas. Pero los cascos, preciados y testimonios de las glorias de otro tiempo, eran de mitril y resplandecían con una llama de plata. Y en las sobre estas negras habían bordado un árbol blanco con flores, como de nieve bajo una corona de plata y estrellas de numerosas puntas. Tal era la librea de los herederos de Elendil, y ya nadie la usaba en todo el reino salvo los guardias de la ciudadela, apostados en el patio del manantial, donde antaño florecería el árbol blanco. Al parecer la noticia de la llegada de Gandalf y Pippin había precedido a los viajeros. Fueron admitidos inmediatamente, en silencio y sin interrogatorios. Gandalf cruzó con el paso rápido el patio pavimentado de blanco.
Un manantial canturreaba al sol de la mañana, rodeado por una franja de hierba de un verde luminoso. Pero en el centro, encorvado sobre la fuente, se alzaba un árbol muerto, y las gotas resbalaban melancólicamente por las ramas quebradas y estériles, y caían de vuelta en agua clara. Pippin le echó una mirada fugaz, mientras correteaba en pos de Gandalf. Le pareció triste y se preguntó por dónde habían dejado un árbol muerto en aquel lugar, donde todo lo demás estaba también cuidado. 7 estrellas y 7 piedras, y un árbol blanco. Las palabras que le oyera murmurar a Gandalf le volvieron a la memoria. Y en ese momento se encontró a las puertas de un gran palacio. Bajo la torre refulgente, y siguiendo al mago, pasó junto a los ujeres altos y silenciosos, y penetró en las sombras frescas y pobladas de ecos de la casa de piedra. Mientras atravesaban una galería embaldosada, larga y desierta, Gandalf le hablaba a Pippin en voz muy baja. «Cuida tus palabras, Peregrin Took. No es momento de mostrar el desparpajo típico de los hobbits. Theoden es un anciano bondadoso. Denethor es de otra raza, orgulloso y perspicaz, más poderoso y de más alto linaje. Aunque no lo llamen rey, pero querrá sobre todo hablar contigo, y te hará muchas preguntas, ya que tú puedes darle noticias de su hijo Boromir. Lo amaba de veras, demasiado tal vez, y más aún porque era tan diferente. Pero con el pretexto de ese amor supondrá que le es más fácil enterarse por ti que por mí de lo que desea saber. No le digas ni una palabra más de lo necesario, y no toques el tema de la misión de Frodo. Yo me ocuparé de eso a su tiempo, y tampoco menciones a Aragorn, a menos que te veas obligado». «¿Por qué no? ¿Qué pasa con Trancos?», preguntó Pippin en voz baja. «Tener intención de venir aquí, ¿no? De todos modos no tardará en llegar». «Quizá», dijo Gandalf, «pero si viene, lo hará de una manera inesperada para todos, incluso para el propio Denethor. Será mejor así. En todo caso, no nos corresponde a nosotros anunciar su llegada». Pues cómo no, güey, es el heredero del trono. Ahora sí que nada más le están calentando su silla. Gandalf se detuvo ante una puerta alta de metal pulido. «Escucha, Pippin, no tengo tiempo ahora de enseñarte la historia de Gondor, aunque sería preferible que tú mismo hubieras aprendido algo en los tiempos en que robabas huevos de los nidos y retosabas en los bosques de la comarca. Haz lo que te digo. No es prudente, por cierto, cuando vienes a darle a un poderoso señor la noticia de la muerte de su heredero, hablarle en demasía de la llegada de aquel que puede reivindicar los derechos sobre el trono. ¿Te alcanza con eso?» «¿Derechos sobre el trono?», dijo Pippin estupefacto. «Sí», dijo Gandalf. «Sí, has estado estos días con las orejas tapadas y la mente dormida. Es hora que despiertes». Llamó a la puerta y le dio un zape, por pendejo. La puerta se abrió, pero no había nadie ahí. La mirada de Pippin se perdió en un salón enorme. La luz entraba por las ventanas profundas alineadas en las naves laterales, más allá de las hileras de las columnas que sostenían el cielo raso. Monolitos de mármol negro se elevaban hasta los soberbios, chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras de animales y follajes. Y arriba, en la penumbra de la gran bóveda, centellaba el oro mate de terracerías y arabescos multicolores. No se veía en aquel recinto largo y solemne tapices ni colgaduras historiadas, ni había un solo objeto de tela o de madera. Pero entre los pilares se erguía una compañía silenciosa de altas estatuas talladas en la piedra fría. Pippin recordó de pronto las rocas talladas en el Argonath, y un temor extraño se apoderó de él, mientras miraba aquella galería de reyes muertos en tiempos remotos. En el otro extremo del salón, sobre un estrado precedido de muchos escalones, bajo un palio de mármol en forma de yelmo colonado, se alzaba un trono. Detrás del trono, tallada en la pared, recamada y de piedras preciosas, se veía la imagen de un árbol en flor. Pero el trono estaba vacío. Al pie del estrado, en el primer escalón, que era ancho y profundo, había un sitial de piedra negro y sin ornamentos, y en él, con la cabeza gacha y la mirada fija en el regazo, estaba sentado un anciano. Tenía en la mano un bastón blanco de pomo de oro. No levantó la vista. Gandalf y Pippin atravesaron el largo salón hasta detenerse a 3 pasos del escabel, y en que el anciano apoyaba los pies. «Salve, señor, y senescal de Minas Tirith, Denethor, hijo de Ecthelion. He venido a traerte consejo y noticias en esta hora sombría». Entonces el anciano alzó los ojos. Pippin vio el rostro de estatua, la orgullosa osamenta bajo la piel de marfil y la larga nariz aguileña entre los ojos sombríos y profundos. «Más que a Boromir», le recordó a Aragorn. «Sombría es en verdad la hora», dijo el anciano, «y siempre vienes en momentos como este, Mithrandir. Mas aunque todos los presagios anunciaran la ruina próxima de Gondor,
Menos me afecta esta oscuridad que mi propia oscuridad. Me han dicho que traes contigo a alguien que ha visto morir a mi hijo. ¿Es él? Es él, dijo Gandalf, uno de los dos. El otro está con Theoden de Rohan, y es posible que también venga de un momento a otro. Son medianos, como ves, mas no es aquel de quien hablan los presagios. Un mediano de todos modos, dijo Denethor con amargura. Y poco amor me inspira este nombre, desde que las palabras malditas vinieron a perturbar nuestros consejos y arrastraron a mi hijo a la loca aventura en que perdió la vida. Mi Boromir, tanto que ahora necesitamos de ti. Faramir tenía que haber partido en lugar de él. Lo habría hecho, dijo Gandalf. No seas injusto en tu dolor. Boromir reclamó para sí la misión y no permitió que otro la cumpliese. Era un hombre autoritario, que nunca daba el brazo a torcer. Viajé con él muy lejos y llegué a conocerlo. Pero hablas de su muerte. ¿Has tenido noticias antes de que llegáramos? He recibido esto, dijo Denethor, y dejando a un lado el cetro levantó del regazo el objeto que había estado mirando. Tenía en cada mano la mitad de un cuerno grande, partido en dos. Un cuerno de buey salvaje, guarnecido de plata. «Es el cuerno que Boromir llevaba siempre consigo», exclamó Pippin. «Así es», dijo Denethor. «Yo lo llevé desde mis tiempos como todos los primogénitos de esta casa, hasta los años ya olvidados anteriores a la caída de los reyes. Desde que Borondil, padre de Maradril, cazaba las vacas salvajes de Arao, en las tierras lejanas del Run. Lo oí sonar débilmente en las marcas septentrionales hace 13 días, y el río me lo trajo, quebrado. Ya nunca más volverá a sonar». Calló, y por un momento hubo un silencio pesado. De improviso, Denethor volvió hacia Pippin, los ojos negros. «¿Qué puedes decirme tú, mediano?» 13 días, balbuceó Pippin. «Sí, creo que fue entonces. Sí, yo estaba con él, cuando sopló el cuerno, pero nadie acudió a nuestra ayuda. Solo más orcos». Perdón, pero ahora sí que me aprieta. «Ah», dijo Denethor, «de modo que tú estabas ahí. Cuéntame más, ¿por qué nadie acudió en vuestra ayuda? ¿Y cómo fue que tú te salvaste y él no?» Él, poderoso como era, y sin más adversarios que unos cuantos orcos. Pippin se sonrojó y olvidó sus temores. «El más poderoso de los hombres puede morir atravesado por una sola flecha», replicó, «y Boromir recibió más de una. Cuando lo vi por última vez estaba caído, al pie de un árbol, y se arrancaba del flanco un dardo empenechado de negro. Luego me desmayé y fui hecho prisionero. Nunca más lo vi, y eso es todo cuanto sé. Pero lo recuerdo con honor, pues era muy valiente. Murió por salvarnos a mí y a mi primo Meriadoc, cuando nos asediaban en los bosques de la soldadesca del Señor Oscuro, y aunque haya sucumbido y fracasado, mi gratitud no será menos grande». Ahora era Pippin quien miraba al anciano a los ojos, movido por un orgullo extraño, exacerbado aún por el desdén y la suspicacia que había advertido en la voz glacial de Denethor. «Comprendo que un gran señor de los hombres juzgará de escaso valor los servicios de un hobbit, un mediano de la comarca septentrional, pero así todo los ofrezco en retribución de mi deuda». Y abriendo un tirón nervioso los pliegues de la capa, sacó del cinto la pequeña espada y la puso a los pies de Denethor. Una sonrisa pálida, como un rayo del sol frío, en un atardecer de invierno pasó por el semblante del viejo, pero enseguida inclinó la cabeza y tendió la mano, soltando los fragmentos del cuerno. «Dame esa espada», dijo. Pippin levantó el arma y se la presentó por la empuñadura. «¿De dónde proviene?», inquirió Denethor. Muchos años han pasado por ella. «No habrá sido forjada por los de mi raza en el norte, en un tiempo ya muy remoto. Viene de los túmulos que flanquean las fronteras de mi país», dijo Pippin. «Pero ahora solo viven ahí seres malignos, y no querría hablar de ello». «Veo que te has visto envuelto en historias extrañas», dijo Denethor. «Y una vez más, compruebo que las apariencias pueden ser engañosas en un hombre, o en un mediano. Acepto tus servicios, porque advierto que no te dejas intimidar por las palabras, y te expresas en un lenguaje cortés, por extraño que pueda sonarnos a nosotros, aquí en el sur. Y en los días por venir tendremos mucha necesidad de personas corteses, grandes o pequeñas. Ahora, préstame juramento de lealtad». «Toma la espada por la empuñadura», dijo Gandalf, «y repite las palabras del Señor si en verdad estás resuelto». «Lo estoy», dijo Pippin.
El viejo depositó la espada sobre sus rodillas. Pippin apoyó la mano sobre la guardia y repitió lentamente las palabras de Denethor. Juro ser fiel y prestar mis servicios a Gondolf y al señor senescal del reino, con la palabra y el silencio, en el hacer y el dejar hacer, yendo y viniendo, en tiempos de abundancia o de necesidad, tanto en la paz como en la guerra, en la vida y en la muerte, a partir de este momento y hasta que mi señor me libere, o la muerte me lleve, o perezca del mundo. Así he hablado yo, Peregrin, hijo de Paladín, de la comarca de los Medianos. Y yo te he oído, yo, Denethor, hijo de Ecthelion, señor de Gondor, senescal del rey, y no olvidaré tus palabras ni dejaré de recompensar lo que me será dado, fidelidad con amor, valor con honor, perjurio con venganza. La espada le fue restituida a Pippin, quien la enfundó de nuevo. Y ahora, dijo Denethor, he aquí mi primera orden. Habla y no ocultes nada. Cuéntame tu historia y trata de recordar todo lo que puedas acerca de Boromir, mi hijo. Siéntate ya y comienza. Y mientras hablaba, golpeó un pequeño gong de plata que le había junto al cascabel. Junto al escabel, e instantáneamente acudieron los servidores. Pippin observó entonces que habían estado aguardando en nichos a ambos lados de la puerta, nichos que ni él ni Gandalf habían visto al entrar. Traed vino y comida, y asientos para los huéspedes, dijo Denethor, y cuidad que nadie nos moleste durante una hora. Es todo el tiempo que puedo dedicaros, pues muchas otras cosas reclaman mi atención, le dijo a Gandalf. Problemas que pueden parecer más importantes, pero que a mí, en este momento, me apremian menos. Sin embargo, tal vez volvamos a hablar al fin del día. Y quizás antes, espero, dijo Gandalf, porque no he cabalgado hasta aquí desde Isengard, 150 leguas a velocidad del viento, con el único propósito de traerte a este pequeño guerrero, por muy cortés que sea. No significa nada para ti que Théoden haya librado una gran batalla, que Isengard ha sido destruida y que yo haya roto la vara de Saruman. Significa mucho para mí, pero de esas hazañas conozco bastante como para tomar mis propias decisiones contra la amenaza del Este. Volvió hacia Gandalf la mirada sombría, y Pippin notó de pronto un parecido entre los dos, y sintió la tensión entre ellos, como si viese una línea de fuego humeante que de un momento a otro pudiera estallar en una llamarada. ¡Ay, perro! A decir verdad, Denethor tenía mucho más que Gandalf los aires de un gran mago, una postura más noble y señorial, facciones más armoniosas, y parecía más poderoso y más viejo. Sin embargo, Pippin adivinaba de algún modo que era Gandalf quien tenía los poderes más altos y la sabiduría más profunda, a la vez que una velada majestad, y era más viejo, muchísimo más viejo. ¿Cuánto más?, se preguntó, y le extrañó no haberlo pensado nunca hasta ese momento. Algo había dicho Bárbol a propósito de los magos, pero en ese entonces la idea de que Gandalf pudiera ser un mago no había pasado por la mente del hobbit. ¿Quién era Gandalf? ¿En qué tiempos remotos y en qué lugar había venido al mundo? ¿Y cuándo lo abandonaría? Pippin irrumpió sus cavilaciones y vio que Denethor y Gandalf continuaban mirándose, como si cada uno tratara de descifrar el pensamiento del otro. Pero fue Denethor el primero en apartar la mirada. Sí, dijo, porque si bien las piedras, según se dice, se han perdido, los señores de Gondolf tienen aún la vista más penetrante que los hombres comunes, y captan muchos mensajes. Mas, tomad asiento ahora. En ese momento entraron unos criados transportando un sillón y un taburete bajo. Otro traía una bandeja con un botellón de plata, y copas y pastelillos blancos. Pippin se sentó, pero no pudo dejar de mirar al anciano señor. No supo si era verdad o mera imaginación, pero le pareció que al mencionar las piedras la mirada del viejo se había clavado en él un instante, con un resplandor súbito. Y ahora, vasallo mío, nárrame tu historia, dijo Denethor, en un tono a medias benévolo, menos burlón, pues las palabras de alguien que era tan amigo de mi hijo serán por cierto bienvenidas. Pippin no olvidaría nunca aquella hora en el gran salón bajo la mirada penetrante del señor de Gondorf, acosando una y otra vez por las preguntas astutas del anciano, consciente sin cesar de la presencia de Gandalf que lo observaba y lo escuchaba, y que reprimía, tal fue la impresión del hobbit, una cólera e impaciencia crecientes. Cuando pasó la hora, y Denethor volvió a golpear el gong, Pippin estaba extenuado. No pueden ser más de las 9, se dijo. En este momento, podría engullir 3 desayunos, uno tras otro.
Conducid al señor Mitrandir a los aposentos que le han sido preparados, dijo Denethor, y su compañero puede alojarse con él por ahora, si así lo desea, pero que se sepa que le he hecho jurar fidelidad a mi servicio. De hoy en adelante se le conocerá con el nombre de Peregrin, hijo de Paladín, y se le enseñarán las contraseñas menores. Mandad a decir a los capitanes que se presenten ante mí lo más antes posible, después de que haya sonado la hora tercera. Y tú, mi señor Mitrandir, también podrás ir y venir a tu antojo. Nada te impedirá visitarme cuando tú lo quieras, salvo durante mis breves horas de sueño. Deja pasar la cólera que ha provocado en ti la locura de un anciano, y luego vuelve a confrontarme. Y vuelve luego a confortarme. —¿Locura? —respondió Gandalf. —No, mi señor. Si alguna vez te conviertes en un viejo chocho, ese día morirás. Si hasta eres capaz de utilizar el dolor para ocultar tus maquinaciones. ¿Crees que no comprendí tus propósitos al interrogar durante una hora al que menos sabe, estando yo presente? Si lo has comprendido, date por satisfecho —replicó Denethor—. Locura sería, que no orgullo, desdeñar ayuda y consejos en tiempos de necesidad. Pero tú solo dispensas esos dones de acuerdo con los designios secretos, con tus designios secretos, mas el señor de Gondor no habrá de convertirse en instrumento de los designios de otros hombres, por nobles que sean, y para él no hay en el mundo en el que hoy vivimos una meta más alta que el bien de Gondor, y el gobierno de Gondor, mi señor, está en mis manos, y no en la de otro hombre, a menos que retornara el rey. —A menos que retornara el rey —repitió Gandalf—. Y bien, señor Senescal, tu misión es conservar del reino todo lo que puedas aguardando este acontecimiento que ya muy pocos hombres esperan ver. Para el cumplimiento de esta tarea, recibirás toda la ayuda que desees. Pero una cosa quiero decirte. Yo no gobierno en ningún reino, ni en el de Gondor, ni en el ningún otro, grande o pequeño, pero me preocupan todas las cosas de valor que hoy peligran en el mundo. Y yo, por mi parte, no fracasaré del todo en mi trabajo, aunque Gondor perezca. Si algo aconteciera en esta noche que aún pueda crecer en mi belleza y dar otra vez flores y frutos en los tiempos por venir, pues también yo soy un senescal, ¿no lo sabías? Y con estas palabras dio media vuelta y salió del salón, a grandes pasos, mientras Pippin corría detrás. Extraño el mundo en el que los magos caminaban libremente, y no hoy, que somos todos esclavos. Pero regresaremos a caminar libremente. Gandalf no miró a Pippin mientras se marchaban ni le dijo una sola palabra. El guía que esperaba a las puertas del palacio los condujo a través del patio del manantial hasta un callejón flanqueado por edificios de piedra. Después de varias vueltas, llegaron a la casa vecina, al muro de la ciudadela. Del lado norte, no lejos del brazo que unía la colina de la montaña. Una vez dentro, el guía los llevó por una amplia escalera tallada al primer piso sobre la calle, y luego una estancia acogedora, luminosa y aireada, decorada con hermosos tapices de colores lisos, con reflejos de oro mate. La estancia estaba apenas amueblada, pues solo había ahí una mesa pequeña, 2 sillas y un banco, pero a ambos lados, detrás de unas cortinas, había alcobas, provistas de buenos lechos y de vasijas jofeiainas para lavarse. 3 ventanas altas y estrechas miraban al norte, hacia la gran curva del Anduin, todavía revuelto en la niebla, y la Seminmuil y el Rauros en la lontananza. Pippin tuvo que subir al banco para asomarse por encima del profundo antepecho de piedra. —¿Estás enfadado conmigo, Gandalf? —dijo, cuando el guía salió de la habitación y cerró la puerta. —Hice lo mejor que pude. —Lo hiciste sin duda —respondió Gandalf con una súbita carcajada, y acercándose a Pippin se detuvo junto a él y rodeó con un brazo los hombros del hobbit, mientras se asomaba por la ventana. Pippin echó una mirada perpleja al rostro de ahora tan próximo al suyo, pues la risa del mago había sido suelta y jovial. Sin embargo, al principio solo vio en el rostro de Gandalf arrugas y preocupación y tristeza. No obstante, al mirar con más atención advirtió que detrás de él había una gran alegría, un manantial de alegría que si empezaba a brotar bastaría con todo el reino estallase carcajadas. —Claro que lo hiciste —dijo el mago—, y espero que no vuelvas a encontrarte demasiado pronto en un trance semejante, entre 2 viejos tan terribles. De todos modos, el señor de Gondor ha sabido por ti mucho más de lo que tú puedes sospechar. Pippin, no pudiste ocultar que no fue Boromir quien condujo a la compañía fuera de Moria, ni que había entre vosotros alguien de alto rango que iba a Minas Tirith y que llevaba una espada famosa. En Gondor, la gente piensa mucho en las historias del pasado, y Denethor ha meditado largamente en el poema y en las palabras del daño de Isildur, después de la partida de Boromir. No es semejante a los otros hombres de esta época, Pippin, y cualquiera que sea su ascendencia,
por un azar extraño, la sangre de Osternese le corre casi pura por las venas, como por las de su otro hijo, Faramir, y no por las de Boromir. En cambio, que sin embargo era él el predilecto, sabe ver a la distancia y es capaz de adivinar, si se empeña mucho, de lo que pasa por la mente de los hombres, aun de los que habitan muy lejos. Es difícil engañarlo, y peligroso intentarlo. Recuérdalo, pues ahora has prestado juramento de fidelidad a su servicio. No sé qué impulso o qué motivo te empujó el corazón o la cabeza, pero hiciste bien. No te lo pedí porque los actos generosos no han de ser reprimidos por fríos consejos. Tu actitud lo conmovió, y al mismo tiempo, permíteme que te lo diga, lo divirtió. Y por lo menos eres libre ahora de ir y venir a tu gusto por Minas Tirith, cuando no estés de servicio, porque hay un reverso de la medalla. Está bajo sus órdenes, y él no lo olvidará. Sé siempre cauteloso. Cayó un momento y suspiró. Bien. De nada vale especular sobre lo que traerá el mañana. Pero eso sí, ten la certeza de que por muchos días el mañana será peor que el hoy. Y yo nada más puedo hacer para impedirlo. El tablero está dispuesto, y ya las piezas están en movimiento. Una de ellas que con todas mis fuerzas deseo encontrar es a Faramir, el actual heredero de Denethor. No creo que esté en la ciudad, pero no he tenido tiempo de averiguarlo. Tengo que marcharme, Pippin. Tengo que asistir al consejo de estos señores y enterarme de cuanto pueda. Pero el enemigo lleva la delantera, y está a punto de iniciar al fondo la partida. Y los peones participarán del juego tanto como cualquiera. Peregrin, hijo de Paladín, soldado de Gondor, afila tu espada. Gandalf se encaminó a la puerta y al llegar a ella dio media vuelta. Tengo prisa, Pippin, dijo. Hazme un favor cuando salgas. Antes de irte a dormir, si no estás demasiado fatigado, ve y busca a Sombra Gris, y mira cómo está. Las gentes de aquí son prudentes y nobles de corazón, y bondadosas con los animales, pero no es mucho lo que entienden de caballos. Como que estoy tratando de pensar entre lo que está tratando de decir Tolkien y la llegada del mago blanco, ¿no? De la luz, de la esperanza a los 7 círculos del infierno. Y quién en realidad es Denethor. Pero luego lo hablamos. Así, diciendo estas palabras, Gandalf salió en ese momento. Se oyó la nota clara y melodiosa de una campana que replicaba en una torre de la ciudadela. Sonó 3 veces, con plata en el aire, y cayó. Ahora la tercera después de la salida del sol. Al cabo de un minuto, Pippin se encaminó a la puerta, bajó por la escalera, y al llegar a la calle miró alrededor. Ahora el sol brillaba, cálido y luminoso, y las torres, las casas altas proyectaban hacia el oeste largas sombras nítidas. Arriba, en el aire azul, el monte Minduluin lucía su yelmo blanco y su manto de nieve. Hombres armados iban y venían por las calles de la ciudad, como si el toque de la hora les señalara un cambio de guardias y servicios. En la comarca, diríamos que son las 9 de la mañana, se dijo Pippin en voz alta. La hora justa para un buen desayuno junto a la ventana abierta, al sol primaveral. ¿Cuánto me gustaría tomar un desayuno? ¿No desayunan las gentes de este país? Hoy habrá pasado la hora. ¿Y qué hora cenarán? ¿Y dónde? A poco andar vio un hombre vestido de negro y blanco que venía del centro de la ciudadela y avanzaba por la calle estrecha hacia él. Pippin se sentía solo y resolvió hablarle cuando él pasara. Pero no fue necesario. El hombre se le acercó. ¿Eres tú, Peregrin el Mediano?, le preguntó. He sabido que has prestado juramento de fidelidad al servicio al de la ciudad. Bienvenido. Le tendió la mano y Pippin se le estrechó. Me llamo Beregón, hijo de Varanor. No estoy de servicio esta mañana y me han mandado enseñarte el santo y seña y explicarte algunas de las muchas cosas que sin duda querrás saber. A mí por mi parte también me gustaría saber algo de ti, porque nunca hasta ahora hemos visto medianos en este país, y aunque hemos oído algunos rumores, poco se habla de ellos en las historias y leyendas que conocemos. Además, eres un amigo de Mithrandir. ¿Lo conoces bien? Bueno, repuso Pippin, he oído hablar de él durante toda mi corta existencia, por así decir, y en los últimos tiempos he viajado mucho en su compañía. Pero es un libro en el que hay mucho que leer, y faltaría la verdad si dijese que he recorrido más de un par de páginas. Sin embargo, es posible que no conozca tan bien como cualquiera, salvo unos pocos. Aragorn era el único de la compañía que lo conoce de veras. ¿Aragorn?, preguntó Beregón. ¿Quién es ese? Oh, balbuceó Pippin. Era un hombre que solía viajar con nosotros. Creo que ahora está en Rohan. Has estado en Rohan, por lo que veo.
También sobre ese país hay cosas que me gustaría preguntarte. Porque muchas de las menguadas esperanzas que aún alimentamos, dependen de los hombres de Rohan. Pero estoy olvidándome de mi misión, que consistía en responder primeramente en todo en cuanto tú quisieras preguntarte. Bien, ¿qué cosas te gustaría saber, maese Peregrin? Bueno, dijo Pippin. Si me atrevo a decirte, la pregunta un tanto imperativa que de este momento me viene a la mente es, bueno, ¿qué noticias hay del desayuno y de todo el resto? Quiero decir, no sé si me explico, ¿cuáles son las horas de las comidas y dónde está el comedor, si es que existe? ¿Y las tabernas? Miré, pero no vi ni una sola en todo el camino, aunque antes tuve la esperanza de disfrutar de un buen trago de cerveza en cuanto llegásemos a esta ciudad de hombres tan sagaces como corteses. Beregrond observó a Pippin con un aire grave. Un verdadero veterano de guerra, por lo que veo. Dijo, dicen que los hombres que parten a combatir a países lejanos viven esperando la recompensa de comer y beber, aunque yo, a decir verdad, no he viajado mucho. Así que hoy todavía no has comido. Bueno, sí. En honor a la verdad, sí, dijo Pippin, pero solo una copa de vino y 1 o 2 pastelillos blancos, por gentileza de tu señor. Pero a cambio de eso me torturó con preguntas durante 1 hora, y ese es un trabajo que abre el apetito. Beregrond se echó a reír. Pippin es la onda, güey, la neta. Así, es la shit. En esa mesa. Es en la mesa donde los hombres pequeños realizan las mayores hazañas, decimos aquí. Sin embargo, has desayunado también como cualquiera de los hombres de la ciudadela, y con más altos honores. Esto es una fortaleza y la torre de un guardia. Y ahora estamos en pie de guerra. Nos levantamos antes del sol, comemos un bocado a la luna gris del amanecer y partimos de servicio al despuntar el día. Pero no desesperes. Otra vez rompió a reír, viendo la expresión desolada de Pippin. Los que han realizado tareas pesadas toman algo para reparar fuerzas a media mañana. Luego viene el almuerzo, al mediodía o más tarde, de acuerdo con las horas del servicio. Y por último los hombres se reúnen a la Puerta del Sol para compartir la comida principal del día y la alegría que aún pueda quedarles. Ven, daremos un paseo y luego iremos a procurarnos un bocado con el que engañar al estómago, y comeremos y beberemos en la muralla contemplando una espléndida mañana. Un momento, dijo Pippin, ruborizándose. La gula, lo que tú por pura cortesía llamas hambre, ha hecho que me olvidara de algo. Pero Gandalf, Mithrandir, como tú le dices, me encomendó que me ocupara de su caballo, Sombra Gris, uno de los grandes corceles de Rohan, la niña de los ojos del rey, según me han dicho, aunque se lo ha dado a Mithrandir en prueba de gratitud. Creo que el nuevo amo quiere más al animal que muchos hombres, y si la buena voluntad de Mithrandir es de algún valor para esta ciudad, trataréis a Sombra Gris como todos los honores, con una bondad mayor si es posible que la que habréis mostrado a este hobbit. ¿Hobbit?, dijo Beregrond. Así es como nos llamamos, respondió Pippin. Me alegro de saberlo, dijo Beregrond. Pues ahora puedo decirte que los acentos extraños no desvirtúan las palabras hermosas, y que los hobbits saben expresarse con gran nobleza. Pero vamos, hazme conocer a este caballo notable. Adoro a los animales y rara vez los vemos en esta ciudad de piedra. Pero yo desciendo de un pueblo que bajó del Valle Alto, y que antes residía en Itlithien. No temas, será una vista corta, una mera cortesía. Y de ahí iremos a las despensas. Pippin comprobó que Sombra Gris estaba bien alojado y atendido, pues en el 7º círculo, fuera de los muros de la ciudadela, había unas caballerizas espléndidas donde guardaban algunos corceles veloces, junto a las habitaciones de los correos del señor, mensajeros siempre prontos para partir a una orden urgente del rey o de los capitanes principales. Pero ahora todos los caballos y jinetes estaban ausentes, en tierras lejanas. Sombra Gris relinchó cuando Pippin entró en el establo y volvió la cabeza. Los 7 círculos. El infierno de Dante. Fíjate que es un libro que me gustaría leer, güey. Aunque no me acuerdo bien cómo funciona su formato. Según yo sí es un libro. Buen día, le dijo Pippin. Gandalf vendrá tan pronto como pueda. Ahora está ocupado, pero te manda saludos. Y yo he venido a ver si todo anda bien para ti, si descansas luego de tantos trabajos. Sombra Gris sacudió la cabeza y pateó el suelo, pero permitió que Beregrond le sostuviera la cabeza gentilmente y se le acariciara los flancos poderosos. Se diría que está preparándose para una carrera, y no que acaba de llegar de un largo viaje, dijo Beregrond. Qué fuerte y arrogante. ¿Dónde están los arneses? Tendrán que ser adornados y hermosos.
Ninguno es bastante adornado y hermoso para él, dijo Pippin. No los acepta. Si consiente llevarte, te lleva, y si no, no. No hay bocado, brida, fuste o rienda que lo dome. Adiós, Sombra Gris. Ten paciencia, la batalla se aproxima. Sombra Gris levantó la cabeza y relinchó, y el establo entero pareció sacudirse, y Pippin y Beregond se taparon los oídos. Enseguida se marcharon, luego de ver que había, pienso, en abundancia en el pesebre. Y ahora, nuestro pienso, dijo Beregond, y en camino de vuelta a la ciudadela, conduciendo a Pippin hasta una puerta en el lado norte de la torre. Ahí descendieron por una escalera larga y fresca hasta una calle alumbrada con faroles. Había portillos en los muros y uno de ellos estaba abierto. «Este es el almacén y la despensa de mi compañía de la guardia», dijo Beregond. «¡Salud, Targon!», gritó por la abertura. «Es temprano aún, pero aquí hay un forastero que el señor ha tomado a su servicio. Ha venido cabalgando desde muy lejos, con el cinturón apretado, y ha cumplido una larga labor esta mañana. Tiene hambre. Danos lo que tengas». Obtuvieron pan, mantequilla, queso y manzanas, las últimas de las reservas del invierno, arrugadas, pero sanas y dulces, y un odre de cerveza bien servido, y escudillas y tazones de madera. Pusieron las provisiones en una cesta de mimbre y volvieron a la luz del sol. Beregond llevó a Pippin al extremo oriental del gran espolón de la muralla, donde había una tornera y un asiento de piedra bajo el antepecho. Desde ahí podían contemplar la mañana que se extendía sobre el muro. Comieron y bebieron, hablando ya de Gondor y de sus usos y costumbres, ya de la comarca y de los países extraños que Pippin había conocido, y cuanto más hablaron, más se asombraba Beregond, y observaba maravillado al hobbit, que sentado en el asiento balanceaba las piernas cortas o se erguía de puntillas para mirar por encima del alfezar las tierras de abajo. «No te ocultaré, maese Peregrin», dijo Beregond, «que para nosotros pareces casi uno de nuestros niños, un chiquillo de las 9 primaveras, y sin embargo, has sobrevivido a peligros y has visto maravillas que pocos de nuestros viejos podrían jactarse de haber conocido otro tanto. Creí que era un capricho de nuestro señor tomar a un paje noble, a la usanza de los reyes de los tiempos antiguos, según dicen, pero veo que no es así, y tendrás que perdonar mi necedad». «Te perdono», dijo Pippin, «sin embargo no estás muy lejos de lo cierto. De acuerdo con los cómputos de mi gente, soy casi un niño todavía, y aún me faltan 4 años para llegar a la mayoría de edad, como decimos en la comarca. Pero no te preocupes por mí. Ven y mira, dime qué veo». Este interés impresionante que tienen los hombres blancos para utilizar a la gente menor de edad, güey. Es lo único que voy a decir. El sol subía abajo en el valle. Las nieblas se habían levantado y en las últimas se aflejaban flotando como volturas nubes de blancas arrastradas por la brisa que ahora soplaba del este, y que sacudía y encrespaba las banderas y los estandartes blancos de la ciudadela. A lo lejos, en el fondo del valle, a unas 5 leguas de vuelo de pájaro, el río Grande corría gris y resplandeciente desde el noreste, describiendo una vasta curva hacia el sur, y volviendo hacia el oeste antes de perderse en una bruma centelleante. Más allá, a 50 leguas de distancia, estaba el mar. Pippin veía todo el Pelennor extendido ante él, moteado a lo lejos de granjas y muros y granjeros y establos pequeños, pero en ningún lugar vio vacas o algún otro animal. Numerosos caminos y senderos atravesaban los campos verdes, y filas de carretones avanzaban hacia la gran puerta, mientras otros salían y se alejaban. De tanto en tanto aparecía algún jinete. Se apeaban de un salto y estaba presuroso en la ciudad, y entraba presuroso en la ciudad. Pero el camino más transitado era la carretera mayor que se volvía hacia el sur, y en una curva más pronunciada que la del río bordeaba luego las colinas y se perdía a lo lejos. Era un camino ancho y bien empedrado. A lo largo de la orilla oriental corría una pista ancha y verde. Flanqueada por un muro, los jinetes galopaban de aquí para allá, pero unos carromatos que iban hacia el sur parecían ocupar toda la calle. Sin embargo, Pippin no tardó en descubrir que todo se movía en perfecto orden. Los carromatos avanzaban en 3 filas, una más rápida tirada por caballos, otra más lenta de grandes carretas adornadas de gualdarapas multicolores, tirada por bueyes, y a lo largo de la orilla oriental, unos carros más pequeños arrastrados por hombres. Esa es la ruta que conduce a los valles de Tumladen, y los Arnak, y las aldeas de las montañas, y llega hasta Levenin, explicó Beregond. Hacia allá se encaminan los últimos carromatos, llevando los refugios a los ancianos, mujeres y niños. Es preciso que todos se encuentren a una legua de la puerta y hayan despejado el camino antes del mediodía. Esa fue la orden. Es una triste necesidad, suspiró.
Pocos, quizá, de los que hoy se separan volverán a reunirse alguna vez. Nunca hubo muchos niños en esta ciudad, pero ahora no queda ninguno, excepto unos pocos que se negaron a marcharse y esperan que se les encomiende alguna tarea. Mi hijo, entre ellos. Callaron un momento. Pippin miraba inquieto hacia el este como si miles de orcos pudieran aparecer de improviso e invadir las campiñas. ¿Qué veo ahí?, preguntó señalando el punto en el centro de la curva del Anduin. ¿Es otra ciudad o qué? Fue una ciudad, respondió Beregron, la capital del reino, cuando Minas Tirith no era más que una fortaleza. Lo que ves en las márgenes del Anduin son las ruinas de Osgiliath, tomada e incendiada por nuestros enemigos hace mucho tiempo. Sin embargo, la reconquistamos en la época en la que Denethor aún era joven, no para vivir en ella, sino para mantenerla como puesto de avanzada, y reconstruimos el puente para el paso de nuestras tropas. Pero entonces vinieron de Minas Morgul los jinetes crueles. «Los jinetes negros», dijo Pippin, abriendo mucho los ojos ensombrecidos por la reaparición de un viejo temor. «Sí, eran negros», dijo Beregron, «y veo que algo sabes de esos jinetes aunque no los mencionaste en tus historias». «Algo sé», dijo Pippin en voz baja, «pero no quiero hablar ahora. Tan cerca, tan cerca». Cayó de pronto, y al alzar los ojos por encima del río le pareció que todo cuanto veía alrededor era una sombra vasta y amenazadora. Tal vez fueran solo unas montañas, unos picos mellados en el horizonte, desdibujados por 20 leguas de aire nebliloso, o quizá un banco de nubes que ocultaba una oscuridad todavía más profunda. Pero mientras miraba tenía la impresión de que la oscuridad crecía y se cerraba muy lentamente, elevándose hasta ensombrecer las regiones del sur. «¿Tan cerca de Mordor?», dijo Beregron en un susurro. «Sí, está ahí. Rara vez la nombramos, pero hemos vivido siempre con esa oscuridad a la vista. Algunas veces parece más tenue y distante, otras más cercana y espesa. Ahora la vemos crecer y crecer, y así crecen también nuestros temores y nuestra desazón. Hace menos de un año los jinetes crueles volvieron a conquistar los pasos, y muchos de nuestros mejores hombres cayeron ahí. Luego Boromir echó al enemigo más allá de esta orilla occidental, y aún conservamos la mitad de Osgiliath, por poco tiempo. Ahora esperamos un nuevo ataque, quizá el más violento de la guerra que se avecina». «¿Cuándo?», preguntó Pippin. «¿Tienes alguna idea? Porque anoche vi los fuegos de alarma y los correos, y Gandalf dijo que era señal que la guerra había comenzado. Me pareció que tenía mucha prisa por venir. Sin embargo, se dirá que ahora todo está en calma. Solo porque ya está todo pronto», dijo Beregron. «No es más que el último respiro, antes de echarse al agua». «Pero, ¿por qué anoche estaban encendidos los fuegos de llamada?» «Es tarde para ir en busca de socorros si se ha empezado el sitio», respondió Beregron. «Pero el señor y los capitanes saben cómo obtener noticias, e ignoro qué deciden. Y el señor Denethor no es como otros hombres, tiene la vista larga. Algunos dicen que cuando por las noches se sienta solas en la alta estancia de la torre y escudriña con el pensamiento por aquí y por allá, logra por momentos leer en el futuro, y que a veces hasta mira en la mente del enemigo y lucha con él. Pero eso está tan envejecido, consumido antes de tiempo. De todos modos, mi señor Faramir ha partido a cumplir alguna misión peligrosa del otro lado del río, y es posible que haya enviado noticias. Por si quiero saber qué pienso, fueron las noticias que llegaron anoche de Levenin, lo que encendió las hogueras. Una gran flota se acerca a la desembocadura del Anduin, tripulado por los corsarios de Umbar, un país del sur. Hace tiempo que dejaron de temer el poderío de Gondor y se han aliado al enemigo, y ahora intentan ayudarle con un golpe duro, porque este ataque nos restará gran parte del auxilio que contábamos en recibir de Levenin y Belfalas, donde los hombres son valientes y numerosos. Por eso nuestros pensamientos se vuelven tanto más hacia el norte, hacia Rohan, y tanto más nos alegran las noticias de victorias que habéis traído». Y sin embargo, hizo una pausa y se puso de pie, y miró en derredor al norte, al este y al sur. Los acontecimientos de Isengard eran inequívocos. Estamos envueltos en una gran red estratégica. Ya no se trata de simples escaramuzas en los vados de correrías organizadas por las gentes de Ithilien y Anorien, de emboscadas y pillaje. Esta es una guerra grande, largamente planeada, y la que somos solo una pieza, diga lo que diga nuestro orgullo. Las cosas se mueven en el lejano oeste, más allá del mar interior, según las noticias, y en el norte, y en el bosque negro, y más lejos aún, en el sur de Harad. Y ahora todos los reinos tendrán que pasar por la misma prueba: resistir o sucumbir bajo la sombra. No obstante, maese Peregrin, tenemos este honor. Nos toca siempre soportar los más duros embates del odio del Señor Oscuro, un odio que viene de los abismos del tiempo y de lo más profundo del mar,
Aquí es donde el martillo golpeará ahora con mayor fuerza, y por eso Mithrandir tenía tanta prisa. Porque si caemos, ¿quién quedará en pie? ¿Y tú, maese Peregrine, ves alguna esperanza de que podríamos resistir? Pippin no respondió. Miró los grandes muros y las torres, y los orgullosos estandartes, y el sol alto en el cielo, y luego la oscuridad que se acumulaba y crecía en el este, y pensó en los largos dedos de aquella sombra, en los orcos que invadían bosques y montañas, en la traición de Isengard, en los pájaros de mal agüero, y en los jinetes negros que cabalgaban por los senderos mismos de la comarca, en el terror alado, los Nazgûl. Se estremeció y pareció que la esperanza se debilitaba, y en ese preciso instante, el sol vaciló y se oscureció un segundo, como si un ala tenebrosa hubiese pasado por delante de él. Casi imperceptible, le pareció oír alto y lejano un grito en el cielo, débil pero sobrecogedor, cruel y frío. Pippin palideció y se acurrucó contra el muro. ¿Qué fue eso?, preguntó Beregron. ¿También tuviste algo? Sí, murmuró Pippin. Es la señal de nuestra caída y la sombra del destino. Un jinete cruel del aire. Sí, la sombra del destino, dijo Beregron. Temo que Minas Tirith esté a punto de caer. La noche se aproxima. Diría que hasta me han quitado el calor de la sangre. Permanecieron sentados un rato, en silencio, cabizbajos. Luego, de improviso, Pippin levantó la mirada y vio que todavía brillaba el sol, y que los estandartes todavía se movían en la brisa. Se sacudió. «Ha pasado», dijo. «No, mi corazón no quiere desesperar. Gandalf cayó y ha vuelto y está con nosotros. Aún es posible que continuemos en pie, aunque sea sobre una sola pierna, o al menos sobre de rodillas». «Bien dicho», exclamó Beregron, y levantándose echó a caminar a un lado o a otro a grandes trancos. «Aunque tarde o temprano todas las cosas hayan de perecer, a Gondor no le ha llegado todavía la hora». No aún cuando los muros sean conquistados por un enemigo implacable, que levante una montaña de carroña delante de ellos. Todavía nos quedan otras fortalezas y caminos secretos de evasión a las montañas. La esperanza y los recuerdos sobrevivirán en algún valle oculto, donde la hierba siempre es verde. De cualquier modo, quisiera que todo termine de una vez. Para bien o para mal, dijo Pippin. No tengo alma de guerrero y el solo pensamiento de una batalla me desagrada. Pero estar esperando a una de la que no podré escapar es lo mejor que podría ocurrirme. Es lo peor que podría ocurrirme. Qué largo parece ya el día. Me sentiría mucho más feliz si no estuviésemos obligados a permanecer aquí en observación, sin dar un solo paso, sin ser los primeros en atestar el golpe. Creo que de no haber sido por Gandalf, ningún golpe había caído jamás en Rohan. «Ah, aquí pones el dedo en una llaga que a muchos les duele», dijo Beregron. «Pero las cosas podrían cambiar cuando regrese Faramir. Es valiente, más valiente de lo que muchos suponen, pues en los tiempos los hombres no quieren creer que alguien pueda ser un sabio, un hombre versado en los antiguos manuscritos y en las leyendas y canciones del pasado, y al mismo tiempo un capitán intrépido y de decisiones rápidas en el campo de batalla. Sin embargo, así es Faramir, menos temerario y vehemente que Boromir, pero no menos resuelto. Mas, ¿qué podría ser? No nos es posible tomar por asalto las montañas de ese reino tenebroso. Nuestros recursos son limitados y no nos permiten anticiparnos a la ofensiva del enemigo. Pero eso sí, nuestra respuesta será violenta». Beregron golpeó con fuerza a la guardia de la espada. Pippin lo miró, alto, noble y arrogante, como todos los hombres que hasta entonces había visto en aquel país. Y los ojos le centellaban de solo pensar en la batalla. «Ay», reflexionó, «débil y ligera como una pluma me parece mi propia mano». Pero no dijo nada. Un peón, había dicho Gandalf, tal vez, pero en un tablero equivocado. Hablaron así hasta que el sol llegó al cenit, y de pronto replicaron las campanas del mediodía, y en la ciudadela se observó un ajetreo de hombres. Todos, con excepción de los centinelas de guardia, se encaminaban a almorzar. «¿Quieres venir conmigo?», dijo Beregron. «Por hoy puedes compartir nuestro rancho. No sé a quién compañía te asignarán, o si el señor Denethor desea tenerte a sus órdenes, pero entre nosotros serás bienvenido. Conviene que conozcas al mayor número posible de hombres, mientras haya tiempo». «Me hará feliz acompañarte», respondió Pippin. «A decir verdad, me siento solo. He dejado a mi mejor amigo en Rohan, y desde entonces no he tenido con quien charlar y bromear. Tal vez podría realmente entrar en tu compañía. ¿Eres el capitán? En ese caso podrías tomarme, o quizá hablar en mi favor». No, dijo Beregron riendo.
No soy un capitán. No tengo cargo ni rango, ni señorío, y no soy más que un hombre de alarmas de la tercera compañía de la Ciudadela. Sin embargo, maese Peregrine, ser un simple hombre de armas en la compañía de la Torre de Gondor es considerado digno y honroso en la ciudad, y en todo el reino se trata con honores a tales hombres. En ese caso, es algo que está por completo fuera de mi alcance, dijo Pippin. Llévame de nuevo a nuestros aposentos y si Gandalf no se encuentra ahí, iré contigo a donde quieras, como tu invitado. Gandalf no estaba en las habitaciones ni había enviado ningún mensaje. Pippin acompañó entonces a Beregond y fue presentado a los hombres de la tercera compañía. Al parecer, Beregond ganó tanto prestigio entre sus camaradas como el propio Pippin, que fue muy bien recibido. Mucho se había hablado ya en la ciudadela del compañero de Mithrandir y de su largo y misterioso coloquio con el señor, y corría el rumor de que un príncipe de los medianos había venido del norte a prestar juramento a la lealtad de Gondor, con 5000 espadas, y algunos decían que cuando los jinetes vinieran de Rohan, cada uno traería en la grupa un guerrero mediano, pequeño quizá, pero valiente. Si bien Pippin tuvo que desmentir de mala gana esta leyenda promisoria, no pudo librarse del nuevo título, el único, a decir de los hombres, digno de alguien tan estimado por Boromir y honrado por el señor Denethor. Le agradecieron que los hubiera visitado, y escucharon muy atentos el relato de sus aventuras en tierras extrañas, ofreciéndole de comer y de beber tanto como Pippin podía desear. Y en verdad, solo le preocupaba la necesidad de ser cauteloso, como le había recomendado Gandalf, y de no soltar demasiado la lengua, como hacen los hobbits cuando se sienten entre gente amiga. Por fin, Beregond se levantó. Adiós por esta vez, dijo. Estoy de guardia ahora, hasta la puesta del sol. Al igual que todos los que aquí presentes, creo. Pero si te sientes solo, como dices, tal vez te gustaría tener un guía alegre que te lleve a visitar la ciudad. Mi hijo se sentirá feliz de acompañarte. Es un buen muchacho, puedo decirlo. Si te agrada la idea, baja hasta el círculo inferior, y pregunta por la hostería vieja, en el Rat Calerdain, calle de los Lampareros. Ahí lo encontrarás con otros jóvenes que se han quedado en la ciudad. Quizá haya cosas interesantes para ver allá abajo, junto a la gran puerta, antes de que la cierren. Salió y los otros no tardaron en seguirlos. Aunque empezaba a flotar una bruma ligera, el día era todavía luminoso y caluroso para un mes de marzo, aún en un país tan meridional. Pippin se sentía somnoliento, pero la habitación le pareció triste y decidió descender a explorar la ciudad. Le llevó a Sombra Gris unos bocados que había apartado y que el animal recibió con alborozo, aunque nada parecía faltarle. Luego echó a caminar bajando por muchos senderos zigzagueantes. La gente lo miraba con asombro cuando él pasaba. Los hombres se mostraban con él solemnes y corteses, saludándolo a la usanza de Gondor, con la cabeza gacha y las manos sobre el pecho. Pero detrás de él oía muchos comentarios a medida que la gente que andaba por las calles llamaba a quienes estaban dentro que salieran a ver al príncipe de los medianos, al compañero de Mithrandir. Algunos hablaban un idioma distinto a la lengua común, pero Pippin no tardó mucho en aprender que al menos significaba Ernil y Pernianad, quien saber que su condición de príncipe era ya conocida en toda la ciudad. Recorriendo las calles abovedadas y las hermosas alamedas y pavimentos, llegó por fin al círculo interior, el más amplio. Ahí le dijeron dónde estaba la calle de los Lampareros, un camino ancho que conducía a la gran puerta. Pronto encontró la hostería vieja, un edificio de piedra gris desgastada por los años. Con 2 salas laterales en el centro había un pequeño prado, y detrás se alzaba la casa con numerosas ventanas. Todo el ancho de la fachada lo ocupaba un pórtico sostenido por columnas y una escalinata que descendía hasta la hierba. Algunos chiquillos jugaban entre las columnas, los únicos niños que Pippin había visto en Minas Tirith, y se detuvo a observarlos. De pronto, uno de ellos advirtió la presencia del hobbit y precipitándose con un grito llegó a la calle seguido de otros. De pie, frente a Pippin, lo miró de arriba abajo. «¡Salud!», dijo el chiquillo. «¿De dónde vienes? Eres un forastero en la ciudad». «Lo era», respondió Pippin, «pero dicen ahora que me he convertido en un hombre de Gondor». «Oh, no me digas», dijo el chiquillo. «Entonces aquí todos somos hombres. ¿Pero qué edad tienes y cómo te llamas?» «Yo he cumplido los 10. Y pronto me diré 5 pies. Soy más alto que tú, pero también mi padre es un guardia, y uno de los más altos. ¿Qué hace tu padre?» «¿A qué pregunta he de responder primero?», dijo Pippin. «Mi padre cultiva las tierras de los alrededores de la Fuente Blanca, cerca de la Alforzada en la Comarga. Tengo casi 29 años, así que en eso te aventajo, aunque mida solo 4 pies, y es improbable que crezca, salvo en sentido horizontal». «¡29 años!», exclamó el niño lanzando un silbido.
Vaya, eres casi viejo, tan viejo como mi tío Iorlas. Sin embargo, añadió esperanzado, apuesto que podría ponerte cabeza abajo o tumbarte de espaldas. Tal vez, si yo te dejara, dijo Pippin riendo, y quizá yo pudiera hacerte lo mismo a ti. Conocemos unas cuantas triquiñuelas en mi pequeño país, donde, déjame que te diga, se me considera excepcionalmente grande y fuerte, y jamás he permitido que nadie me pusiera de cabeza abajo. Y si lo intentaras, y no me quedara otro remedio, quizá me hubiera obligado a matarte, porque cuando seas mayor aprenderás que las personas no siempre son lo que parecen. Y aunque quizá me hayas tomado por un jovenzuelo extranjero tonto y bonachón, y una presa fácil, quiero prevenirte, no lo soy. Soy un mediano, duro, temerario y malvado. Y Pippin hizo una mueca tan fiera que el niño dio un paso atrás, pero enseguida volvió a acercarse con los puños apretados, y un centelleo belicoso en la mirada. No, dijo Pippin riendo, tampoco creas todo lo que se dice de sí mismo un extranjero. No soy un luchador. Sin embargo, sería más cortés que quien lanza el desafío se diera a conocer. El chico siguió orgulloso. Soy Beregril, hijo de Beregron de la Guardia, dijo. Era lo que pensaba, dijo Pippin, pues te pareces mucho a tu padre. Lo conozco, y él mismo me ha enviado a buscarte. ¿Por qué? Entonces, ¿no lo dijiste enseguida? Preguntó Beregril con una expresión de desconsuelo, y una expresión de desconsuelo le ensombreció la cara. No me digas que ha cambiado la idea y quieres enviarme fuera de la ciudad, junto con las mujeres. Pero no, ya han partido las últimas carretas. El mensaje, si no bueno, es menos malo de lo que supones, dijo Pippin. Dice que si en lugar de ponerme de cabeza abajo prefieres mostrarme la ciudad, podrías acompañarme y aliviar mi soledad un rato. En compensación, yo podría contarte algunas historias de países remotos. Beregril batió las palmas y rió aliviado. Todo marcha bien entonces, gritó. Ven, dentro de un momento íbamos hacia la puerta a mirar. Iremos ahora mismo. ¿Qué pasa ahí? Esperamos a los capitanes de tierras lejanas que dicen que llegarán antes del crepúsculo por el camino del sur. Ven con nosotros y lo verás. Beregril mostró que era un buen camarada, la mejor compañía que había tenido Pippin desde que se separara de Merry, y pronto estuvieron parloteando y riendo alborozados, sin preocuparse por las miradas de la gente les echaba. A poco andar, se encontraron en medio de una muchedumbre que se encaminaba a la gran puerta y ahí, el prestigio de Pippin aumentó considerablemente a los otros de Beregril, a los ojos de Beregril, pues cuando dio su nombre y el santo y seña, el guardia lo saludó y lo dejó pasar, y lo que es más, le permitió llevar consigo a un compañero. Maravilloso, dijo Beregril. A nosotros los niños ya no nos permiten franquear la puerta sin un adulto. Ahora podremos ver mejor. Del otro lado de la puerta una multitud de hombres ocupaba las orillas del camino y el gran espacio pavimentado en que desembocaban las distintas rutas a Minas Tirith. Todas las miradas se envolvían al sur, y no tardó en elevarse un murmullo. Hay una polvareda allá, a lo lejos. Están llegando. Pippin y Beregril se abrieron paso hacia la primera fila y esperaron. Unos cuernos sonaron a la distancia y el estruendo de los vitores llegó hasta ellos como un viento impetuoso. Se oyó luego un vibrante toque de clarín, y toda la gente que los rodeaba prorrumpió en gritos de entusiasmo. «¡Forlong! ¡Forlong!», gritaban los hombres. «¿Qué dicen?», preguntó Pippin. «Ha llegado Forlong», respondió Beregril. «El viejo Forlong, el gordo, el señor de los Arnak. Ahí vive mi abuelo. ¡Hurra! Ya está aquí, mira, el buen viejo Forlong». A la cabeza de la comitiva avanzaba un caballo grande y de osamenta poderosa, y montado en él iba un hombre ancho de espaldas y enorme de contorno. Aunque viejo y barbicano, vestía una cota de malla, usaba un yelmo negro. Usaba un yelmo negro y llevaba una lanza negra y pesada. Tras él marchaba orgullosa una polvorienta caravana de hombres armados y ataviados que empuñaban grandes hachas de combate. Eran fieros de rostro y más poderosos y un poco más endrinos que todos los que Pippin había visto en Gondor. «Forlong», lo aclamaba la multitud. «Corazón leal, amigo fiel, Forlong». Pero cuando los hombres de los Arnak hubieron pasado, murmuraron: «¿Tan pocos? ¿Cuántos serían? ¿200? Esperábamos 10 veces más. Les habrán llegado noticias de los navíos negros. Solo han enviado 1/10 de las fuerzas de los Arnak, pero aún lo pequeño es una ayuda». Así fueron llegando las otras compañías, saludadas y aclamadas por la multitud, y cruzaron la puerta. Hombres de las tierras lejanas que vendían a defender la ciudad de Gondor en una hora sombría, pero siempre el número era demasiado pequeño. Siempre insuficientes para colmar las esperanzas o satisfacer las necesidades. Los hombres del Valle del Ringlo, detrás del hijo de su señor de Borim, marchaban a pie, 300 de las mesetas de Mortron,
el ancho valle de la raíz negra, el alto Duihir, acompañado por sus hijos, Duilin, Ederufin, y 500 arqueros, del Ánfalas, de la lejana playa larga, una columna de hombres muy diversos, cazadores, pastores y habitantes de las pequeñas aldeas, mal equipados, excepto la escolta de Golgasil, el soberano, de Lamedon, unos pocos montañeses salvajes y sin capitán, pescadores de Létil, un centenar o más, reclutados en las embarcaciones, Hirulin el Hermoso, venido de las colinas verdes de Piniat Gelin, con 300 guerreros apuestos vestidos de verde, y por último, el más soberbio, Imrahil, príncipe de Dol Amorod, pariente del señor Denethor, con estandartes de oro y el emblema del navío y el cisne de plata, y una escolta de caballeros con todos los arreos montados en corceles grises. Lo seguían 700 hombres de armas, altos como señores de ojos acerados y cabellos oscuros, que marchaban cantando. Y eso era todo. Menos de 3000 en total. Y no vendrían otros. Los gritos y el ruido de los pasos y los cascos se extinguieron dentro de la ciudad. Los espectadores callaron un momento. El polvo flotaba en el aire, pues el viento había cesado y la atmósfera del atardecer era pesada. Se acercaba ya la hora de cerrar las puertas, y el sol rojo había desaparecido detrás de Minduluin. La sombra se extendió sobre la ciudad. Pippin alzó los ojos, y le pareció que el cielo tenía un color gris ceniciento, como velado por una espesa nube de polvo que la luz atravesaba apenas. Pero en el oeste, el sol agonizante había incendiado el velo de sombras y ahora el Minduluin se erguía como una forma negra envuelta en las ascuas de una humareda ardiente. Que así, con cólera, termina un día tan hermoso, reflexionó Pippin en voz alta, olvidándose del chiquillo que estaba junto a él. Así terminará si no regreso antes de las campanas del crepúsculo, dijo Vergil. Vamos, ya suena la trompeta que anuncia el cierre de la puerta. Tomados de la mano volvieron a la ciudad, los últimos en traspasar la puerta antes de que se cerrara. Y cuando llegaron a la calle de los lampareros, todas las campanas de las torres replicaban solemnemente. Aparecieron luces en muchas ventanas y de las casas y los puestos de hombres de armas llegaban cantos. Adiós por esta vez, dijo Vergil. Llévale mis saludos a mi padre y agradécele la compañía que me mandó. Vuelve pronto, te lo ruego. Casi desearía que no hubiese guerra, porque podríamos haber pasado buenos momentos. Hubiéramos podido ir a Los Arnak, a la casa de mi abuelo. Es maravilloso en primavera. Los bosques y los campos cubiertos de flores. Pero quizá podamos ir algún día. El señor Denethor jamás será derrotado y mi padre es muy valiente. Adiós y vuelve pronto. Se separaron, y Pippin se encaminó deprisa hacia la ciudadela. El trayecto se le hacía largo y empezaba a sentir calor y un hambre voraz. Y la noche se cerró, rápida y oscura. Ni una sola estrella parpadeaba en el cielo. Llegó tarde la cena, y Beregond lo recibió con alegría, y lo sentó al lado de él para oír las noticias que le traía de su hijo. Una vez terminada la comida, Pippin se quedó ahí un rato, pero no tardó en despedirse, pues sentía el peso de una extraña melancolía y ahora tenía muchos deseos de ver otra vez a Gandalf. ¿Sabrás encontrar el camino?, le preguntó Beregond en la puerta de la sala. En la parte norte de la ciudadela, donde habían estado sentados, la noche es oscura y aún más, porque han dado órdenes de velar todas las luces dentro de la ciudad. Ninguna ha de ser visible desde fuera de los muros, y puedo darte una noticia de otro orden. Mañana por la mañana, a primera hora, serás convocado por el señor Denethor. Me temo que no te destinarán a la tercera compañía. Sin embargo, es posible que nos volvamos a encontrar. Adiós, y duerme en paz. La habitación estaba a oscuras, excepto una pequeña linterna puesta sobre la mesa. Gandalf no estaba. La tristeza de Pippin era cada vez mayor. Se subió al banco y trató de mirar por una ventana, pero era como asomarse a lo largo de un lago de tinta. Bajó y cerró la persiana y se acostó. Durante un rato permaneció tendido y alerta esperando el regreso de Gandalf. Luego cayó en un sueño inquieto. A mitad de la noche lo despertó una luz, y vio que Gandalf había vuelto y recorrió la habitación a grandes trancos de un lado a otro de la cortina. Sobre la mesa había velas y rollos de pergamino. Oyó que el mago suspiraba y murmuraba: ¿cuándo regresará Faramir? Hola, dijo Pippin asomando la cabeza por la cortina. Creía que te habías olvidado de mí. Me alegro verte de vuelta. El día fue largo, pero la noche será demasiado corta, dijo Gandalf. He vuelto aquí porque necesito un poco de paz y de soledad. Harías bien en dormir, en una cama mientras sea posible. Al alba te llevaré a nuestro señor Denethor. No, al alba no. Cuando llegue la orden. La oscuridad ha comenzado.
no habrá amanecer. Y con esto terminamos el capítulo 1 de esta gran saga de fantasía o de literatura fantástica, ¿no? Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. No sabes cuánto me emociona porque nunca lo había leído, güey. Los otros ya los había leído antes. En este siempre me faltó. Así que el retorno del rey ha comenzado. Muchas gracias a ti por venir y nos vemos pronto. Adiós.